que se iba a subir la inflación y los precios. Pero no sé si habló de aranceles del 25%, pero permítame saludar a Kenneth Smith Real, que fue jefe negociador del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como el TEMEC, y él fue el jefe negociador para México, y yo creo que es una persona que nos puede dar luces sobre esto que estamos viendo, incluso el propio anuncio de la presidenta Sheinbaum de la suspensión por un mes. Señor Smith Real, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio, es un placer saludarlo. Muy buenos días, Camila, qué gusto saludarlos y gracias por la invitación. Bueno, es un placer para nosotros tenerlo, además sabiendo su conocimiento como jefe negociador de ese tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Ya sabemos que se suspende por un mes y ahí vamos a ver qué sucede en las negociaciones. Pero ¿se había visto esto antes de anunciar unos aranceles del 25%, así como lo comentaba mi compañero Gonzalo Lázari desde Panamá, que Trump se justificaba diciendo que él en su gobierno había puesto también aranceles y no pasó absolutamente nada? Bueno, al interior de la región de América del Norte nunca habíamos visto esta imposición de aranceles a este nivel. En 2018 Estados Unidos, bajo argumentos espurios de seguridad nacional, incrementó los aranceles para productos de acero y aluminio. Sí causó, por supuesto, un incremento en el precio de estos productos en Estados Unidos, que son esenciales para toda la cadena de manufactura, para la construcción, e impuso esos aranceles a todo el mundo. México impuso represalias en ese momento, en 2018, por casi $1,000 millones, y eso forzó a que Estados Unidos se sentara con México y con Canadá para negociar exclusiones de esos aranceles para el sector automotriz. Entonces es una primera lección importante. Y en ese sentido también hay que tomar en cuenta que ahorita se está hablando de aranceles de 25% en todos los productos, lo cual significa un impacto básicamente, o significaría un impacto de suspender el tratado, aunque sea temporalmente. Hay que entender que cuando hablamos de un arancel que sube 25%, y tomando el ejemplo que daban del aguacate, esto no significa que el precio del aguacate en la tienda sube 25%. La dinámica es la siguiente: se trata de exportar el aguacate a Estados Unidos, los importadores ven que tienen que pagar 25% más por el producto en frontera, eso empieza a reducir el comercio, y como la ley de oferta y demanda nos indica, empieza a subir el precio naturalmente para el consumidor. Quiere decir que una de dos: o hay menos producto en el mercado y sube estrepitosamente el precio del aguacate por más de 25%, porque pasan el sobrecosto los importadores a los consumidores, es decir, los importadores tienen que tener alguna ganancia al final del día, y eso hace que o el producto ya no entre y hay una escasez que nos lleve a una espiral de incremento de precio, o que si entra, los vendedores de aguacate en Estados Unidos lo van a vender todavía más caro. Entonces, en algunos casos, sobre todo las frutas, con un simple arancel de 10 o 15% es suficiente para sacarte del mercado, es decir, ya no te lo compran en Estados Unidos. Claro, y sobre eso... La distorsión puede ser muy grande. Sobre eso que usted está mencionando me parece importante hablar, señor Smith, y es el impacto para el consumidor en el mundo. ¿Por qué? Porque hemos hablado de la geopolítica, hemos hablado de lo que está haciendo Donald Trump a nivel ideológico y demás, pero usted que es experto, quiero que nos concentremos en el comercio como tal y en nosotros los consumidores. Al Donald Trump anunciar 25% de arancel para los productos de Canadá, México, China, y también ponerle tarifas a la Unión Europea, y anunciar básicamente que cada producto que va a entrar a los Estados Unidos va a tener un arancel mucho más alto, ¿eso qué impacto tiene en los consumidores? Obvio norteamericanos, bueno, pero también del resto del mundo. Sí, no, por supuesto, porque al final de cuentas hay que entender, por ejemplo, en el caso de México, los empleos en el sector exportador, que dependen enormemente de que los productos que manufacturan se exporten al mercado estadounidense, pagan salarios que son en promedio 40% superiores a los salarios del resto de la economía mexicana que no exporta. ¿Qué quiere decir? Si empiezas a cerrar, por ejemplo, las exportaciones del sector automotriz, aeroespacial, ya mencionamos agrícola, etcétera, puede tener un impacto muy fuerte en el empleo en México. Y en Estados Unidos también les pega doble, porque no solamente con las represalias que imponga México, pues les vamos a cerrar el mercado a sus productos agrícolas, donde México es un principal destino de sus exportaciones, sino ellos también necesitan los insumos, es decir, los componentes, por ejemplo, del sector automotriz que le compran a México, que le compran a Canadá, para que su sector automotriz sea competitivo. Más de $140 mil millones le compra Estados Unidos a México de componentes del sector automotriz. Entonces, obviamente, si encareces esos productos, estás dando un balazo en el pie y encareciendo tu propia producción. Entonces,
todo el mundo pierde. La guerra comercial no beneficia absolutamente a nadie y causa una pérdida en el empleo y un hoyo en el bolsillo del consumidor que tiene que pagar más por los productos. Don Kenneth, yo le pregunto lo dicho por el ex canciller Ebrard, mencionando que habría una violación al Tratado de Libre Comercio que precisamente usted negoció con Estados Unidos y con Canadá. Le pregunto, ¿este arancel de llegarse a imponerse luego de la fecha tope que acaban de decir de un mes, estaría violando ese acuerdo? Sí, viola el acuerdo porque la única, justificación que puedes dar para frenar las importaciones a través del incremento arancelario es si llevaste a cabo una investigación por prácticas desleales, es decir, si algún producto está entrando al país a bajo de costo, si estás buscando depredar el mercado, o si un país le da subsidios que son considerados ilegales ante la Organización Mundial de Comercio y ante las reglas del tratado. Y como no hay nada de eso, Estados Unidos simplemente incrementando arbitrariamente los aranceles, violas el capítulo 2 de acceso a mercado, donde se señala explícitamente que no habrá incremento arancelario o establecimiento de cupos, es decir, limitantes de volúmenes que vas a aceptar de importación. Entonces, de entrada, sí tienes una violación del tratado, y México puede hacer, y Canadá también, lo que hizo en 2018, que es tomar medidas inmediatas para entonces incrementar nuestros propios aranceles como medida de represalia y en ese sentido tratar de negociar. Esperemos que no llegue a eso, ya se retrasó un mes la imposición de los aranceles, pero habrá que ver en qué términos queda una negociación entre México y Estados Unidos sobre los temas que le interesan al presidente Trump, que son muy delicados, que es migración y seguridad. Señor Smith, todavía creo que nadie sabe a ciencia cierta que de todo esto es política, económica y que es un chantaje o una carta para negociar. Y se habla que pues el presidente Trump le está haciendo esto a México para forzar una renegociación del TEMEC. Si llegamos a ese escenario, ¿usted cuál se imagina que serían los artículos o los capítulos más importantes que el señor Trump estaría interesado en acabar o en renegociar con México? Ese es un muy buen punto porque hay que, creo yo, en mi opinión, separar, la negociación en los temas relacionados con migración y seguridad, que son temas muy importantes para México y Estados Unidos, pero que son responsabilidades compartidas. Es decir, Estados Unidos no puede acusar a México de ser el responsable de los flujos migratorios o únicamente responsable de la situación que tenemos de narcotráfico en nuestra región. Hay cárteles operando en Estados Unidos. Las drogas no cruzan simplemente la frontera y llegan a todos los centros urbanos por sí solos. Hay corrupción, hay movimiento de drogas en Estados Unidos. Hay un flujo de armas terribles de Estados Unidos hacia México que causa todas las muertes en nuestro país. Esto se tiene que discutir y tratar de atender. Y en un canal separado se tiene que analizar la importancia de mantener el TEMEC en vigor como un tratado trilateral y sin aranceles, es decir, que se mantenga el libre comercio. Recordemos que Estados Unidos, sin embargo, está verdaderamente obsesionado con el tema de China y cómo los productos chinos y las inversiones chinas están llegando a América del Norte. Entonces, es probable que en este ejercicio de revisión, que no es en automático una renegociación, pero que Estados Unidos seguramente va a pedir abrir algunos capítulos, busque cerrarle la puerta a los productos chinos, por ejemplo, en el sector automotriz. Entonces, podremos ver un intento de Estados Unidos de reabrir el tratado e impulsar medidas, por ejemplo, que cambien la determinación de reglas de origen, es decir, que los productos chinos no puedan calificar bajo ninguna circunstancia para la preferencia arancelaria. Ese es el tipo de medidas que Estados Unidos podría pedir. Se supone que la revisión va a ser en julio del 2026, pero los tiempos podrían acelerarse por esta tensión que se está viviendo en este momento entre ambos países y también con Canadá. Sí, señor Smith, durante la presidencia de AMLO que se hizo la renegociación de este TEMEC, pues entiendo yo que fue muy dura las negociaciones y al final pues México terminó cediendo y convirtiéndose en un país o en el tercer país seguro, ¿no? Un poco de tapón de los migrantes hacia los Estados Unidos. Bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, ¿están mejor preparados ustedes para responder a este tipo de presiones desde los Estados Unidos? No hablo solamente de tema arancelario, sino no arancelario. ¿Qué otras medidas o respuestas puede sacar México ante esta situación? Yo creo que va a ser muy importante que el gobierno de México llegue a esa conversación en materia de migración y de seguridad con líneas rojas muy claras, es decir, cuestiones que simplemente México no puede aceptar. Resulta imposible para México recibir cientos de miles de inmigrantes y tener que albergarlos, alimentarlos,
ver cómo les consiguen empleo, educación, etcétera. Tiene que haber un límite al número de migrantes que México puede recibir. Si México le va a tener que invertir miles y miles de millones de pesos en atender esta situación migratoria, también Estados Unidos va a tener que poner de su lado y van a tener que tener una negociación sobre el presupuesto que también le va a dedicar Estados Unidos a esta situación para reducir esta presión migratoria en Estados Unidos. Repito, no es nada más la responsabilidad de México, así debe plantearlo el gobierno mexicano, y es muy importante tratar de deslindar este argumento de los cambios al TEMEC de la negociación de migración y de seguridad. Deben verse en canales separados, de lo contrario va a ser muy difícil que Trump no empiece a cruzar temas y empezar a presionar para que tengamos menos acceso en la parte comercial a Estados Unidos. Eso es a todo, digamos, en todo momento se tiene que evitar que haya una restricción a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Señor Smith, le quiero preguntar un poco más por el efecto en la opinión pública, porque así se anuncien cambios y después se hagan negociaciones o se reversen, pues de todos modos queda una sensación en la opinión pública, y esto a corto y a largo plazo, ¿qué puede pasar? Porque usted empezó esta entrevista diciéndonos, no mire, pero es que en una semana no sube el aguacate de precio. Sí, pero queda una sensación en la opinión pública. ¿Cuál puede ser ese efecto? Sí, no, y repito, no simplemente para reiterar que sí va a haber un impacto inflacionario si es que se imponen los aranceles. Y eso puede tener un impacto muy fuerte. Otro tema muy fuerte es que Estados Unidos es el principal socio comercial de México y viceversa. Somos el principal exportador de ese país, es nuestro principal socio comercial. Canadá es el socio número 2 de Estados Unidos. Entonces, toda esta, digamos, animadversión que tiene Estados Unidos en este momento hacia sus dos principales socios comerciales lesiona su credibilidad como un socio comercial confiable, y esto a nivel mundial. Imagínense los demás países, Colombia, por ejemplo, Corea, que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. Si ven este trato que le está dando Estados Unidos a sus principales socios comerciales, ¿qué les espera a ellos? ¿Qué les espera a la Unión Europea? Entonces yo creo que esto lesiona la credibilidad de Estados Unidos a nivel internacional y pone en duda si Estados Unidos de verdad puede tomar el liderazgo comercial como pretende tomarlo en América en Latina y en América del Norte, y en ese sentido a largo plazo pues puede dificultar las relaciones de muchos países con Estados Unidos. Y en México obviamente hay una sensación de enojo, de frustración, de poco entendimiento de por qué está Estados Unidos haciendo esto, pero al mismo tiempo ya conocemos a Trump, ya negociamos con él hace digamos 6, 7 años, y sabemos la agresividad y las políticas extremas y mercantilistas que utiliza para presionar a sus socios comerciales. Lo único que le puedo decir aquí es que México tiene que tomar una actitud firme en cada uno de esos frentes: migración, comercio y seguridad, y al final de cuentas tratar de llegar a acuerdos que beneficien a México y que no cedamos en temas donde no debemos ceder. Pero usted acaba de decir una palabra muy importante, y es la credibilidad y la confianza que puede llegar a perder el presidente Trump y el gobierno norteamericano con estas actitudes. Porque sí vimos al presidente Trump empezar muy agresivo con el tema de las negociaciones, y ya sabemos, o el mundo conoce a Trump y sabe que esa es su forma de negociar, irse muy arriba, muy agresivo para lograr una negociación que llegue a la mitad. Y hasta ahora la gente está diciendo, miren, a Trump sí le está funcionando. Vea que México, Claudia Sheinbaum ya está mandando los efectivos a la frontera, ya está comprometiéndose con temas de migración, ya la Unión Europea dirá una cosa, ya China bajará la cabeza. Pero ¿hasta cuándo se le puede creer a ese mecanismo de negociación? ¿Hasta cuándo le puede ser efectivo al presidente Trump esa estrategia? Porque la gente puede empezar a conocerlo y pasarle lo del pastorcito mentiroso. Así es, digo, al final de cuentas, por supuesto, la ventaja que trata de aprovechar Estados Unidos es que es un mercado sumamente atractivo, y entonces amenaza con cerrar su mercado para obtener concesiones, ya sea en temas comerciales, como ha amenazado Europa, que si no abren más sus mercados les van a cerrar con aranceles de Estados Unidos, o en temas de política exterior, como lo está haciendo con México. Habrá que ver los detalles de lo que haya platicado la presidenta Sheinbaum con Trump en este momento. Tenemos algunos indicios, pero va a ser muy importante en ese sentido que se comunique claramente qué es lo que se está acordando con Estados Unidos, y tener en cuenta, sobre todo por parte del gobierno de México, que esa es una presión que va a mantener Trump constantemente. Es decir, ahorita estamos hablando de un mes no es nada para el retraso de los aranceles.
Lo que hay que tratar de hacer es llegar a una solución por completo y no ceder demasiado en un inicio. O sea, eso en cualquier negociación, conociendo a Trump, lo que tú le otorgues en ese momento se lo va a embolsar y te va a pedir 2 o 3 veces más. Por eso hablaba yo que ante los aranceles hay que mostrar firmeza, como lo hicimos en 2018. Si ellos violan el tratado, México tiene que proteger la integridad del tratado e imponer aranceles y no ceder demasiado de inicio, porque si no vamos a estar así durante 4 años. Entonces, es un arma de 2 filos, es una situación complicada para el gobierno de México, para Canadá, con quien dice Trump que no ha llegado a un acuerdo. En ese sentido está en una situación peor todavía Canadá, porque está diciendo Trump que sí le va a imponer los aranceles a partir de mañana, pero al mismo tiempo no ceder de más, porque hay líneas rojas que si las cruzas va a ser muy difícil que tengas la capacidad de regresar a una situación ya sea de libre comercio o una situación aceptable en migración y seguridad. Ahora, don Kenneth, entendamos un poco los números de esta relación comercial. A ver, una tercera parte de la economía de México, del Producto Interno Bruto, es de exportación. O sea, México estamos hablando de que es el 9º, el 8º exportador del planeta. Y de ese tercio de exportaciones, de alguna u otra manera, el 80% son directamente para los Estados Unidos. ¿Qué representa la economía de Estados Unidos y este intercambio comercial con México? Bueno, es una economía esencial para la economía mexicana. La integración en materia de los clústeres industriales, los centros de producción de los dos países y también con Canadá es importantísimo para el bienestar económico de México. México, a través de un proceso de liberalización comercial con el Telecán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en los años 90, construyó una plataforma de manufactura de calidad mundial que nos ha colocado, como bien señalas, entre los principales exportadores del mundo y tiene un valor muy importante para nuestra economía y nuestro crecimiento económico. Yo te diría que en los últimos años, en los 4 años y medio que tiene en vigor el TEMEC, el crecimiento económico que ha tenido México se debe en gran medida a este tratado. Y ese es un acuerdo que vale más o menos $900 mil millones de comercio entre México y Estados Unidos, y para los 3 países tiene un valor aproximado de $2 trillones. Entonces, eso es lo que está en juego. México, por supuesto, en paralelo a las negociaciones con Estados Unidos, debe seguir diversificando su comercio. Se anunció hace poco la modernización, el cierre de la negociación para modernizar nuestro tratado con la Unión Europea. Pero de todas maneras, aunque diversifiques, aunque busques otros mercados, nuestro principal mercado va a seguir siendo Estados Unidos, y por eso todo el enfoque del país está en tratar de solucionar esta situación que se da con la amenaza de los aranceles del presidente Trump. Claro, sin lugar a dudas, porque además tienen la frontera más grande con los Estados Unidos. Pero a México, señor Smith, y nosotros el resto de países latinoamericanos, sí les hemos reclamado a los mexicanos un poco que le han dado la espalda a América Latina solamente por estar mirando a los gringos y concentrarse solo en el mercado gringo y solo en las relaciones con los Estados Unidos. Cuando fue el primer gobierno de Donald Trump y cuando hubo un ataque tan frontal hacia México diciendo que iban a construir el muro con el tema de la frontera, los migrantes, etcétera, etcétera, América Latina tuvo una solidaridad con México muy grande, diciendo, oiga, esta no es la forma en que se debe tratar desde los Estados Unidos a un país como México. En este segundo periodo en donde vuelve y juega, en México se están también cuestionando eso, mirar que no pueden darle solo la espalda a América Latina y mirar únicamente a los gringos, sino que también tienen que mirar hacia el sur, ¿o eso no se contempla? Mira, eso es muy interesante, yo creo que es muy importante, la respuesta es sí, se debe de hacer. Yo inclusive el día de ayer comentaba que no solo con América Latina se tiene que fortalecer la relación, inclusive con Canadá. Canadá tenemos una relación más o menos de $50 mil millones, que no se compara con la de $900 mil millones con Estados Unidos, y esa situación de los aranceles puede forzar finalmente que México se integre más con Canadá, pero también lo tenemos que hacer con los demás países con los que tenemos tratados de libre comercio en América Latina. Tenemos la Alianza del Pacífico con Colombia, Perú y Chile, que hay que aprovecharla al máximo. Es un tratado también de vanguardia, de los más modernos que hay en todo el mundo, y esa es la oportunidad de, además de solucionar esta situación crítica con Estados Unidos y mantener el TEMEC, voltear hacia nuestros países socios de América Latina y tratar de fortalecer la relación. Yo creo que simplemente, por ejemplo, en la relación México-Colombia, en la relación
relación con Perú, con Chile, estamos viendo la punta del iceberg. Esto no tiene por qué no crecer. Tenemos que hacer el esfuerzo para conectar a los empresarios mexicanos con la producción en Colombia y viceversa, y en ese sentido incrementar los lazos comerciales. Una situación crítica con Estados Unidos como la que estamos viviendo puede forzar a que México diversifique y trabaje más de cerca con los países latinoamericanos. Y ahora le pregunto, señor Smith, desde el lado estadounidense, porque por el lado mexicano, los países latinoamericanos e incluso la Unión Europea, pues ya están tratando de mirar hacia otros mercados, aunque entiendo que la construcción de un nuevo mercado pues tarda muchísimo tiempo y más para reemplazar un mercado tan grande como el estadounidense. Pero si uno mira desde Estados Unidos, ¿no estaría pecando Donald Trump al aislar a su país? Porque el hecho de que se aísle, de que imponga este tipo de aranceles, de que tenga este trato con el resto del mundo, pues hace que países como México, como los de la Unión Europea, como los latinos, pues busquen alianzas entre ellos y ahí Estados Unidos estaría perdiendo. Le pregunto como experto ya. Por supuesto, porque la postura que está tomando Trump respecto a los aranceles es contradictoria con su política nacional, es decir, la política doméstica de tratar de reducir los precios y reducir la inflación y generar crecimiento económico, y también es contraria a sus intereses geopolíticos y regionales. Estados Unidos está hablando de tomar un nuevo liderazgo en América Latina de una manera muy agresiva. Hablan de retomar el canal de Panamá, hablan de abrir mercados, etcétera, y competir con China. Uno de los argumentos más fuertes de México en este momento con Estados Unidos es que la economía estadounidense no puede competir con China por sí sola. Esto es un hecho. Necesitan la competitividad de la economía mexicana, la integración con la economía canadiense y la unión hacia la fuerza, por lo menos en Norteamérica. Y por supuesto, sería todavía más fuerte si se puede unir e integrar mucho más con los países sudamericanos. También hay un tratado único con Centroamérica que México tiene. Estados Unidos tiene un tratado con la región del CAFTA, pero no lo ve así Trump. El problema de ese aislacionismo es que al final de cuentas va a reducir su capacidad de competir con China y con el resto del mundo. Entonces yo creo que es totalmente contraria a la política comercial y económica que está tomando, también con los objetivos de jugar un papel de mayor liderazgo en las Américas, en todo el continente. Pues es quien fue el jefe negociador del Tratado de Libre Comercio, este famoso TEMEC entre Estados Unidos y Canadá, Kenneth Smith Real, para el gobierno de México. Señor Smith, mil gracias por hablar con nosotros. Sé que tiene reunión ahorita precisamente con el gobierno mexicano para ver cómo van a hacer y cuál va a ser la estrategia de negociación con miras entonces a lo que va a pasar con esta suspensión de los aranceles del 25% durante un mes. Así que de verdad le agradezco enormemente que nos haya atendido y que haya sacado parte de su tiempo para explicarnos esto, porque sé que está más ocupado que nunca en estos momentos. Les agradezco muchísimo, de verdad, y estoy a sus órdenes cuando gusten platicar nuevamente. Un saludo especial, 11 de la mañana, 16 minutos. Es que casi no nos atiende Gonzalo porque precisamente por este anuncio que acaba de dar o que está dando en rueda de prensa la presidenta Sheinbaum es que lo llamaron a filas, pues porque se están sentando, obviamente, a hablar todos los negociadores de cuál es la estrategia que hay que tener con Trump. Y fíjese que lo que él dijo es, no hay que moverse un ápice. O sea, a Trump no se le puede mostrar debilidad porque si se le muestra debilidad, se lo come. Y entonces, frente a este tema de los aranceles, por eso es que vimos ayer a Claudia Sheinbaum diciendo, le doy 24 horas para que me responda. Si no, le pongo los aranceles yo a usted también. Así, fíjese, en su rueda de prensa de 8 minutos, sin titubear. Ahora, sí, yo entiendo ese no titubeo de Claudia Sheinbaum, pero lo dijo el entrevistado. O sea, es más lo que puede perder México que lo que va a perder Estados Unidos por el impacto que tiene el comercio de México hacia los Estados Unidos. Es una barbaridad, Camila. El intercambio comercial entre México y Estados Unidos fue de $400 millones hace 2 años. Lo cierto del caso, Camila, es que sí, nuestro invitado estaba pautado para las 11:30 de la mañana y el señor, no puedo atenderlos. Me voy ya a una reunión en Palacio. Destaco lo siguiente, y fíjese que ahí sí le doy la razón a usted. El incremento del 25% de aranceles no significa que haya un incremento del 25% de producto. Eso quiere decir que puede haber un incremento incluso mucho mayor o la escasez de carne. Pero además inmediatamente, o sea, no se esperan ni siquiera a que compren el primer cargamento con el 25%. Es que lo que eso genera en el comercio, no hablemos de geopolítica, hablemos del consumidor. Lo que implica para el consumidor, por ejemplo, allá en Estados Unidos, los familiares suyos que usted pueda tener en la Florida, pues empiezan a tener una canasta de los aguacates, mucho más caros. Y así frutas y verduras que vayan exportados desde México o desde Canadá.
Hay que ver cuál va a ser la respuesta de la reunión o que se genere de la reunión entre el señor Justin Trudeau y el señor Donald Trump, ¿no? Que van a hablar en cuestión de minutos, para ver si también se detienen esos aranceles. Me llama la atención, Camila, que dentro del anuncio de los aranceles que hiciera Donald Trump y que firmara el día sábado, no está incluido el petróleo canadiense. A ver, el petróleo canadiense va a tener un 10% de arancel. Recordemos que el gran exportador de energía a Estados Unidos es Canadá. Canadá suministra diariamente a Estados Unidos 3 millones de barriles de petróleo. Y lo que ha dicho Estados Unidos es, yo le impongo aranceles a sus productos, pero al petróleo no. Y lo mismo con China, ¿no? Hay quienes se preguntan, oye, ¿por qué usted le impone 10% de arancel a los productos de China, pero 25% a Canadá y a México? Pero mire, ayer la prensa económica especializada del mundo en sus editoriales dijo, si Trump continúa con esta política de poner tarifas, por ejemplo, el Wall Street Journal dijo su editorial que sería calificada como una de las políticas más tontas de la historia, o dumbest, como lo traducimos. Tonta. Sí, más tonta. O sea, sería la política exterior más tonta y más estúpida de la historia, le dijo el editorial board o el editorial del Wall Street Journal. Y el Financial Times también le dedicó editorial y dijo que si el presidente Trump continúa con esa intención de generar una guerra comercial a través de tarifas, esto podría generar una crisis económica a nivel mundial, pero no solo eso, sino teniendo repercusiones enormes en la economía norteamericana y su prosperidad. Es que además, Camila, si uno cuenta la cantidad, lo que representa las importaciones de China, Canadá y México en Estados Unidos, es como el 45% de todas las importaciones. Y claro que se pueden reemplazar los productos, eso es lo que buscarían los empresarios y ciudadanos, pero es que es muy fácil, por ejemplo, que usted importe carros desde el norte industrial de México, porque es que es ahí a kilómetros. Si usted empieza a traer carros desde otro país, es más costoso, realmente sería un desastre. Y por uno ve a un Trump con el garrote amenazando, gritando, con todas estas cosas, y por otro lado a China, lo que está haciendo Camila, China con sus tentáculos en el buen sentido, conquistando mercados y conquistando el mundo, es impresionante. No sé, Gonzalo, si vio lo del puerto en Chancay, el puerto más moderno de toda América Latina en el Perú, bueno, lo que está haciendo con el metro de Bogotá en Bogotá, en Argentina, con un montón de cosas. Pero lo que pasa es que usted tiene que hacer la diferencia. ¿Cuál diferencia? Un momento, es que el tema de China con el puerto de Perú es que es una inversión del gobierno chino y el dueño del puerto es China, que es muy diferente del metro de Bogotá. No, pero lo que estoy diciendo es que China, a través del sector privado y el público, está abrazando el mundo de manera comercial, no de manera coercitiva y violenta. Mire, como Trump. Y termino con este dato, Oscar. Se anunció el año pasado 60.000 millones de dólares de inversión en países subsaharianos de China a estos países durante 3 años. Mire, Sebastián, al señor Trump no le duele una muela. El señor Trump está feliz y contento, está tranquilo, porque el modelo que está imponiendo, que ya se le conocía, le está funcionando. Él golpea la mesa fuerte, muestra los dientes y cumple con el objetivo que quería. Lo hizo con Colombia inclusive. Cuando ellos me reciben a los inmigrantes que le voy a mandar, me los van a recibir. Que vengan en transatlántico, que no quiera, pero me los reciben, se los vamos a recibir. O si no, el 25% de los aranceles está engavetado. Le dijo a México 25% de aranceles, o miremos a ver qué vamos a hacer con el tema de los migrantes y sobre todo de los carteles del narcotráfico. Mire lo que hizo el gobierno de la presidenta Sheinbaum hoy. Ya dijo que iba a anunciar, que ya iba a desplegar 10.000 de la Guardia Nacional, 10.000 hombres de la Guardia Nacional a la frontera para ponerle control al tema del narcotráfico, del fentanilo. Es decir, el señor Trump muestra los dientes y está tranquilo haciendo las cosas. Hoy se los va a mostrar también a Canadá. Se los está mostrando a todo el mundo porque eso le está funcionando. A Panamá no le dijo el presidente de Panamá, sí señor, vamos a revisar lo que estamos pendientes porque usted tiene razón. El señor le funciona ese estilo de gobierno. Y lo hace adrede. Si yo fuera y el estadounidense, mundo, Jennifer, un segundo. Y la gente le está cumpliendo. Lo de México hoy, por más que digan que no es así, le salió bien a Trump. Le salió bien porque cumplió con su objetivo, que en este momento es migración y es el tema del narcotráfico. Le tienen que poner control. Es que Trump le dijo al claro, pero fíjese que México también le está diciendo, usted tiene que controlar la entrada de armas y el envío de armas de Estados Unidos a México. Entonces México también le está diciendo, mire, compadre, si usted quiere el tema del narcotráfico, entonces no me mande las armas, porque dígame dónde compran los narcotraficantes mexicanos las armas. Pues en Estados Unidos,
que es donde se las venden. Y ahí también tiene otro chicharrón el señor Donald Trump. O sea, aquí es de parte y parte, y por eso en medio de la negociación, que claro que le ha funcionado a Trump apretando los dientes, quién sabe eso cuánto tiempo le puede funcionar, Oscar, porque la gente le cree al principio, pero ya cuando saben que es un mecanismo de negociación, pues entonces conocen cuál es su estrategia y así mismo la manejan. Mire, Jennifer. Camila, los mercados no reaccionaron. Fíjese usted que los mercados confían tanto en lo que está haciendo el señor Trump, contrario a lo que hemos discutido aquí en la mesa, que están tranquilos. Los mercados están tranquilos con lo que está haciendo el señor Trump. Las bolsas no se han caído, ahí están. Ahí está. Oscar, pero yo no creo que que envía Trump con todas las locuras, porque lo que hace Trump es locura, pero lo que hacen otros gobernantes son estadistas. Esa locura le funciona. Hasta el momento está bien, le está funcionando. Puede que cambie, pero hasta el momento le está funcionando. Tal vez los mercados no es que estén tranquilos, Oscar, es que ya saben cómo funciona, ya tuvieron el primer mandato de Donald Trump, ya tuvieron todos los avisos antes de posesionarse, yo creo que ya están un poco advertidos y sabiendo en qué terreno pisan, pero mire, yo sí no estoy tan segura de que siendo estadounidense yo me sintiera tan plena y tan complacida con estas políticas de Donald Trump. Por eso le preguntaba al señor Smith sobre las reacciones de otros países. Estados Unidos, si sigue con esa política tan agresiva, puede quedarse aislado, y ahí está China pisándole con zapatos muy grandes, de gigante asiático. En 2 décadas, miren acá los datos, entre 2000 y 2020 el comercio entre China y solo América Latina se multiplicó por 2.600%. Hay 5 países que tienen TLC con China de América Latina y 22 países que ya están en la franja y la ruta, que es un programa del que ya hemos hablado aquí, así que yo creo que le está dejando la vía libre a un país como China, que ha estado muy interesado en ocupar el lugar de la primera potencia mundial. Y a eso súmele, que yo sé que mis compañeros aquí en la mesa no están de acuerdo, que eso puede generar, Jennifer, por lo menos en América Latina, un sentimiento nuevamente antinorteamericano, antigringo. Ayer en Panamá, o este fin de semana que fue el secretario de Estado Marco Rubio, yo veía imágenes, Gonzalo, de gente en las calles de Panamá quemando banderas gringas y quemando los pósters de este señor que dice el que reclutaba para el ejército, ¿no? I want you, que se volvió este ícono de la cultura norteamericana. Eso que se veía en las calles de Panamá con la visita de Marco Rubio es lo que yo creo, pero esto así es una opinión, ustedes me dicen que no están de acuerdo, es lo que yo creo que puede llegar a suceder, y es que le va a generar un sentimiento antinorteamericano en América Latina enorme, que ya lo vivimos y que fue cuando empezaron a gestarse los movimientos de izquierda en el continente. Bueno, lo usted que me dice que no, Panamá, es lo que yo creo. A ver, pero es que yo vivo aquí y esa población que usted dice que salió ayer a protestar en contra de la visita de Marco Rubio ni siquiera llega al 2% electoralmente hablando. O sea, digamos que de alguna u otra manera no. Pero es que no todos salen. O sea, es que usted no puede, no se puede contabilizar Camila, la marcha solo por los que salen. Político. Es que forma parte de un proyecto político, y esos señores que el día de ayer salieron a protestar, que forman parte del sindicato de trabajadores, que también han ido a elecciones, no representan el 2% de votos en Panamá. Lo que quiero decir es que no se puede juntar a todo el mundo y que se va a generar un sentir anti norteamericano, en este caso antiestadounidense. Yo pienso eso. Lo que le quería decir a Oscar es lo siguiente. Oscar, la decisión del término o de la imposición de aranceles a México y Canadá ha generado un impacto en las bolsas. La bolsa de Tokio cayó, en Europa las bolsas cayeron. Digamos que en Estados Unidos se están recuperando, pero no se puede decir que no ha habido un impacto. Pero Gonzalo, es muy tenue y se están dando vuelta en este momento. Claro, pero usted mira, se están dando vuelta. Es más, en este momento los futuros ayer, Sebastián, de la bolsa de Nueva York estaban en rojo. Pero las cosas cambian, Gonzalo. Hace una hora acaba de pasar algo que cambia el tablero, por lo menos durante un mes. Entonces, está bien. Antes de cambiarlo, la bolsa, ¿cómo estaban las bolsas? Pero claro, Gonzalo, pero es lo que acabamos de decir con su invitado y decir, ¿cuánto es terco? Sí, usted es muy terco. Muy terco, no se raja. Jalisco no se raja, mejor dicho. ¿Cuánto es de chantaje y cuánto es de realidad? Entonces, por ahora vemos que México y Estados Unidos se dan al menos la mano momentáneamente. Pero Gonzalo, déjeme terminar, por favor, porque es que usted, con todo el respeto, no tiene la razón. Uno decía, lo de ayer fortalece mucho el dólar y se van a devaluar las monedas latinoamericanas. En este momento, vea, se aprecia el real, se aprecia el peso mexicano 1% y se aprecia el peso colombiano 0.50%. La bolsa de Estados Unidos, la más importante, el Standard & Poor's, caía 2% en esta mañana y ahorita se da la vuelta y cae solamente 0.40%. El Bitcoin recupera. Entonces, esta noticia entre Sheinbaum y Trump, los mercados la abrazan porque están diciendo, bueno, a lo mejor no son tantos gritos, sino es una negociación que puede llegar a un buen puerto entre los dos países. Estoy de acuerdo.
¿Sabe, Gonzalo y Camila, sabe qué me preocupa más? A mí, que el gobierno de Gustavo Petro mantiene la intención de renegociar el TLC con Estados Unidos, a pesar de la tensión diplomática que existe entre los dos países desde hace una semana. El ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, hace algunas horas reiteró que es la intención de renegociar ese Tratado de Libre Comercio, ese TLC, y creo que Colombia puede salir perdiendo, Camila, porque sin duda la política de Trump es absolutamente proteccionista. Es decir, que una renegociación podría llevar a Colombia a quedar en peores condiciones. Pues sí, ahí está el análisis y ese es otro punto, Hugo Mario, importante mirar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, si lo renegociamos, si nos favorece o no. Porque si usted le pregunta, por ejemplo, a Jorge Enrique Robledo, dice que ese Tratado de Libre Comercio no hizo sino afectarnos. Eso depende a quién le pregunte. Entonces, esa política, la del ministro Luis Carlos Reyes, seguramente está abrazando esa tesis que planteó durante tanto tiempo en el Senado quien fuera el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo. Dígame, Oscar. Uno le dice cómo le va en la fiesta, si bailó bien o bailó mal. Hasta ahora Colombia, con este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que te da muchos riesgos, hay sectores del país que les ha ido muy bien con Estados Unidos. Pero hay gente que dice que no, que hay industrias que se quebraron completamente. Por eso es que depende a quién le pregunte. Hay análisis enormes de cómo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos quebró una cantidad de empresas. Entonces, si usted lee el libro de Jorge Enrique Robledo, ahí le da un montón de ejemplos de cómo nos fue pésimo con el Tratado de Libre Comercio. Si le pregunta a otras empresas, dice que les fue divino. Eso depende con quién hable. Renegociar en estos momentos de tanta volatilidad política en el continente, no sé si sería lo mejor. Y con unos gobiernos como el de Petro y el de Trump, que no se quieren ni cinco. Pero mire, lo que está en firme es que el señor Trump engavetó el garrote, lo tiene engavetado, el del 25% de aranceles, y en cualquier momento vuelve a decir, lo voy a utilizar. Es el modelo de negociación Trump. Así ha negociado toda la vida. Pero ahí yo creo que le salió gallo fino Claudia Sheinbaum en México. A mí me parece que ahí, y acabamos de escuchar al señor que negoció el tratado y dijo, no se puede mover un ápice, porque si usted le deja algo, el tipo no lo va a reversar jamás. Y esa es la posición en la que están los mexicanos. No nos vamos a mover en términos de comercio. Podemos negociar temas de frontera, podemos hablar de cómo hacemos el tema de las armas, pero en términos de comercio, los mexicanos no se van a mover, y acuérdese de mí. Pero además se lo acaba de decir el señor que negoció el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Que ellos no se puede mover absolutamente nada a la aguja, y en términos de comercio no creo que se vaya a mover, pero ahí están las apuestas abiertas. Pero además fue poderosa la foto desde el despacho de la presidenta rodeada del sector productivo, el sector privado, de gente muy importante. Es decir, fue como un mensaje de decir, en esto estamos la política, los gremios y pero todo sabe lo demás. También que tiene, que fue como, pero no solo eso, sino que yo creo que también fue, y es una cosa que tienen los mexicanos que lamentablemente yo creo que los colombianos no, que si hay como un sentimiento de una identidad, de decir, óigame, acá nos tienen que respetar, no puede llegar este señor a vapulearnos y a decirnos que es que nos va a poner el 25% aquí, así acompañemos el gobierno de Claudia Sheinbaum o no ideológicamente, nosotros los empresarios estamos con nuestra presidenta. No como en otras partes que aquí... la declaración fue fuerte. Le dijo, más o menos, ustedes son un narcoestado en el que su gobierno es íntimo de los cárteles. Pero no, aquí nosotros en medio de la pelea estaban unos diciendo que iban a hablar allá en Washington con que no nos representaba el gobierno, que es que completamente divididos. Pidiendo más sanciones a Colombia. Qué vergüenza. ¿Cómo? La presidenta estaba al frente de la situación, mientras todo esto está pasando todo el fin de semana, estuvo al frente. Claro. Con los empresarios, con su gabinete. El presidente Gustavo Petro estaba trinando, Camila. Sí, pero lo que quiero decir es cosas de identidades y de cómo los mexicanos puede que no estén acompañando el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero dicen, oigan, frente a esto nos unimos todos, y somos mexicanos, punto. A todos nos va mal. Y somos mexicanos todos. Acá nosotros no es eso que le vaya mal a uno, que qué importa que todos colombianos no somos. Pero mire, frente a las reacciones que está generando estas políticas del presidente Donald Trump, están reunidos en estos momentos en la OTAN, y hay una rueda de prensa en donde yo creo que es un punto importante, porque el primer ministro del Reino Unido, ayúdeme a entender, Ana Cristina, está diciendo, lo dice en inglés, no sé cómo hacer la traducción, que el Reino Unido está dispuesto a reset
con la Unión Europea, pero no rejoin, o sea, no van a volver a unirse, a ser parte pero de la sí a Unión reconsiderar Europea. la forma en que se relacionan con la Unión Europea. Déjeme darle el contexto, Camila. Esta reunión es del Consejo Europeo, que no es lo mismo que la Unión Europea. El Reino Unido no pertenece a la Unión Europea, pero sí al Consejo Europeo, y están allá con la OTAN en esta rueda de prensa. Son Keir Starmer, el primer ministro del Reino Unido, con Mark Rutte, que es el secretario general de la OTAN. ¿Qué ha dicho el señor Starmer? Dice primero pues que Estados Unidos no tendría justificación para tener tarifas o imponer tarifas especiales sobre el Reino Unido, que no hay ninguna razón, y se niega una vez más a criticar a Trump. Esto se lo van a cobrar muy duro, Camila, se lo han venido cobrando porque él durante la campaña presidencial de Estados Unidos se reunió 2 veces con Trump y nunca se reunió con Kamala Harris. Y ahí es cuando él dice que quiere reset, que quiere volver a reconsiderar, no a reunirse a volver a integrar la Unión Europea, pero que sí reconsiderar esa relación. Él está tomando un papel neutral frente a Trump. Él dice pues que él no se niega a escoger entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Y por su parte, lo que está planteando Mark Rutte, por un lado, es pues que agradece la contribución del Reino Unido a la OTAN. Dice que la OTAN llama a las naciones a que inviertan más en defensa, que solamente el 2% del PIB pues no es suficiente. Le está diciendo que en estos momentos de peligro, le dice a Keir Starmer que el 2% no es suficiente, y que recuerde la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos y Gran Bretaña estaban juntos para producir municiones. Mejor dicho, pidiendo plata para dar bala, Camila. En eso está la OTAN en este momento. Y en este momento, pues el mundo entero viendo cómo reacomoda sus fichas en términos de comercio, porque pues con estos anuncios que dio el presidente Trump el fin de semana. Para Oscar y Hugo Mario, un oyente nos escribe al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, hablando de los tratados de libre comercio o el tratado de libre comercio de Colombia con Estados Unidos. Y me dicen, Camila, dígale a Oscar y a Hugo Mario que antes del tratado de libre comercio con Estados Unidos, Colombia tenía superávit con ese país y ahora tenemos déficit. No depende de a quién se le pregunte. Las cifras son objetivas y muestran que ha sido un mal negocio para el país. Todos los años perdemos plata en esa relación, tal cual como está ahora. Mensaje para ustedes y para mí también, porque yo les dije que dependía a quién se le preguntara. Pero es lo que nos dice este oyente, que conoce y ha hecho investigaciones sobre el tema del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. ¿Usted cómo va a hacer para no tener relaciones comerciales con la potencia más importante del mundo, con el mercado más importante del mundo? Pero es que renegociar el TLC no es no tener relaciones comerciales. Antes del Tratado de Libre Comercio, ¿cómo eran las cosas? Estamos viviendo de espaldas al mercado más importante del mundo, con el que todos los países quieren tener relaciones comerciales. Colombia se la jugó. Teníamos relaciones comerciales, lo que pasa es que con aranceles. Por eso, pero Camila, había que fortalecer esa relación y había que crear el mecanismo. Se creó con el Tratado de Libre Comercio. Le ha funcionado a unos sectores, a otros no les ha funcionado, como ocurre con muchas cosas. Mucha gente tuvo que reinventar comercialmente. No, pero yo no creo que antes del Tratado de Libre Comercio no tuviéramos relaciones comerciales. Teníamos relaciones comerciales. Lo que pasa es que pues había aranceles y punto. Ahora lo que tenemos es que el volumen era mucho menor. Claro, pero había superávit, o sea, como que la balanza era favorable hacia nosotros. Exportábamos más de lo que importábamos. Claro, pero al final lo que importa es la balanza comercial total del país, y yo creo que pues se puede mirar también como una oportunidad perdida. Yo creo que el oyente ahí puede tener la razón de mirar cómo Colombia tiene la oportunidad de exportar con cero arancel a la economía más importante del mundo, y habla muy poco de nuestra competitividad, de nuestra productividad, de cómo ha sido una oportunidad perdida en muchos sectores. No, pero lo que yo digo, Camila, es que claro que seguramente existe la necesidad de renegociar algunos puntos del TLC, pero no es el momento oportuno, Camila. Es que estamos hablando de una renegociación con un gobierno absolutamente proteccionista, un señor que lo único que busca, Donald Trump, es proteger sus empresas, sus industrias frente a las de los otros países, y además en medio de una tensión diplomática sin antecedentes, con un presidente de Colombia diciéndole fascista a un presidente de la principal potencia mundial. Entonces creo que no es el momento oportuno. Bueno, pues ahí les dejo el mensaje que les envía un oyente, precisamente hablando de cómo si hubo repercusiones, Camila, que no fueron tan positivas en la negociación del TLC con Estados Unidos. Último comentario para usted, Hugo Mario. Ann Applebaum, de la persona que estamos hablando, escribió un artículo muy interesante comparando algunos enunciados que hizo Donald Trump en campaña,
Y ella decía, ¿quién lo dijo? Que ahora lo dijo Trump, ¿quién lo dijo antes? Había frases de Hitler, de Mussolini, de Stalin. Es decir, hace los comparativos del antes y después para decir, esto no es que se le ocurrió a Donald Trump o la persona que le hace los discursos. Esto viene de una tradición discursiva que viene de mediados del siglo. Entonces no es que decirle fascista, o sea que es un fascista, pero sí está tomando un lenguaje que fue propio del fascismo. 11 de la mañana, 37 minutos, pero como estábamos hablando de presupuestos y de lo que implica toda esta guerra comercial que podría estar empezando el presidente norteamericano Donald Trump, quiero volver a Colombia, Jennifer, y